Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos empezando ahora la unidad 2. En esta unidad tenemos dos grandes temas. Uno es enfoques de la evaluación y los diseños que, que más se utilizan actualmente para la evaluación de la educación. En este momento, entonces, estamos entrando en una unidad un poco extensa, en el sentido de que es compleja, hay mucha información y en este video vamos a tratar de rescatar algunas de las cuestiones centrales. Bueno, para empezar entonces con este tema que es enfoques y diseños de la evaluación, quisiera que revisemos algunas cuestiones que plantean los autores clásicos. Uno es Ernest Haus, que en esta unidad lo tienen que leer, y él empieza un libro que se llama Evaluación, Ética y Poder. Él empieza destacando las diferencias que hay entre la evaluación pública y la evaluación privada. Y esto es importante porque de alguna forma tenemos que reconocer que en los ámbitos de gestión y en los ámbitos educativos, la evaluación cotidiana es permanente. Hay reuniones de trabajo en las que se evalúan situaciones y se toman decisiones. Hay momentos de trabajo en equipo por distintos motivos. Y todas esas formas de evaluación cotidianas de las organizaciones no vendrían a estar incorporadas en lo que se llama evaluación sistemática, tal como la denomina Stafflering, para diferenciarla de otro tipo de evaluaciones, ¿no? Entonces Haus dice, bueno, la evaluación sistemática es pública, tiene un sentido de ser una comunicación y un instrumento de gestión público, por lo tanto, asume características particulares. Esto sería la principal diferencia, la necesidad de emitir un juicio basado en evidencias y en argumentos que realmente den cuenta de la validez de las afirmaciones a las que pueda llegar un proceso de evaluación. Entonces, con esta aclaración que nos hace Haus, tenemos que considerar también, para introducirnos en estos temas, una distinción clásica de Stafflering cuando plantea que hay una evaluación verdadera, entre comillas, que él diferencia a lo que sería la pseudoevaluación y a la cuasi-evaluación. Con estos términos él trata de decir, hay evaluaciones que son tergiversadas por intereses políticos, es decir, cuando se utiliza una evaluación para justificar una toma de decisiones, es decir, la decisión ya está tomada y la evaluación se utiliza para justificarla, por ejemplo, es decir, eso es un problema de pseudoevaluación. Y las que llama cuasi-evaluaciones, que es en realidad que son evaluaciones parciales de los objetos que no logran ver su complejidad. Entonces, para Stafflering, por ejemplo, las pruebas de rendimiento a nivel nacional, los test de rendimiento de aprendizaje, de rendimiento escolar, para él no serían evaluación verdadera, sino que serían ciertas formas evaluativas que no llegan a ser evaluación en el sentido que él plantea, en tanto él plantea que las evaluaciones deben ser integrales, holísticas, y deben tratar de comprender la complejidad de las situaciones. Después vamos a ver un poco más en detalle qué plantea él al respecto. Y finalmente, en estas cuestiones de aclaraciones previas para entrar en el tema de enfoques, hay una serie de terminología norteamericana que está en nuestro, anglosajona, que está en nuestro vocabulario del campo evaluativo. Una es assessment y otra es accountability. Suelen generar confusiones porque en realidad assessment es sinónimo de evaluación. Prácticamente significa lo mismo, pero en el uso dentro de la bibliografía y los estudios anglosajones, assessment suele ser reservado para la evaluación de los aprendizajes. Entonces, esta es una acotación que vale la pena considerar porque a veces se presta a confusiones. Assessment no es necesariamente medición cuantitativa de aprendizajes. Assessment refiere a todas las experiencias de evaluación del aprendizaje de distinto tipo. Y bueno, y accountability, que tiene que ver con la rendición de cuentas. Ese término ha encontrado una traducción un poco más fácil a nuestro lenguaje
y entonces no se presta tanto a confusión. Y por último, entre estas aclaraciones previas, quería también destacar la diferencia entre evaluación y acreditación. La evaluación de los aprendizajes, la evaluación en el sistema educativo suele llevar a procesos de certificación, es decir, se cumplen ciertos grados, ciertos ciclos, el estudiante demuestra su dominio del conocimiento necesario para aprobar esos ciclos y recibe una certificación. La acreditación es un sistema que certifica instituciones certificadoras. Esto es, la acreditación lo que hace es avalar, es un sistema que avala los sistemas de certificación del sistema educativo, por lo menos en nuestro campo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de acreditación, estamos pensando en esta área de actividad en la que se certifica la actividad certificadora, valga la redundancia. Bien, con estas aclaraciones entonces entramos en nuestro primer tema de la unidad, que es objetos y tipologías de la evaluación. Respecto a esto, hay una profusa difusión de términos. Nosotros hacemos una muy breve presentación de esto. En este cuadro ustedes van a ver distintas formas de clasificar las formas de evaluación. La primera es según su objeto, entonces vamos a hablar de evaluación curricular, evaluación institucional, evaluación de la docencia, evaluación de proyectos y programas. Es decir, hay una variedad de objetos que de alguna forma llevan a que la evaluación asuma ciertas características en relación al objeto que está evaluando. Según su función, las funciones clásicas y más discutidas son las opuestas, que las suelen oponer los autores críticos, entre control y mejora. Cuando la evaluación está orientada a controlar las actividades o a mejorar las actividades. Para algunos autores esta oposición es digamos, insalvable. En cuanto entra la situación o la actividad o la función evaluativa de control, decae la de mejora, y algunos autores afirman exactamente lo contrario, es decir, cuando pretendemos mejora, si intervienen mecanismos de control que de alguna manera estén amenazando en algo a los sujetos que participan de ese proceso, inhiben los procesos de mejora. Esta es una discusión que lo tienen muchos autores y va a ser recurrente en la bibliografía del campo. Una tercera posibilidad para definir tipos de evaluación es según su temporalidad, es decir, en qué momento entra la evaluación respecto al proceso que está viviendo la actividad educativa. Entonces hay momentos, se dice que hay una evaluación inicial, una evaluación procesual y una final. Es también común escuchar hablar de evaluación de proceso o evaluación de resultados como evaluación final. Es común escuchar en este campo también la diferenciación entre formativa y sumativa. La formativa hablando más de la sumativa, perdón, la formativa va a atender a los procesos, cómo se van dando los procesos para poder dar elementos para la mejora de los procesos, y la sumativa es la que va a permitir la constatación del logro de los objetivos de las actividades. Esta diferenciación también es muy clásica en el campo. Ahora, respecto a la evaluación inicial, tenemos que hablar de dos formas de evaluación inicial. Una que ustedes ya la vieron mencionada por Salamanca Osorio, que es la evaluación ex ante, como evaluación inicial, la evaluación que estudia y analiza el proyecto para ver su viabilidad, para ver los beneficios potenciales que ofrece ese proyecto, compararlo con otras alternativas. Esta evaluación ex ante es la que normalmente hacemos cotidianamente quienes participamos en procesos de evaluación de proyectos de investigación. Es decir, cuando evaluamos el proyecto, seleccionamos proyectos y asignamos puntuaciones a los proyectos, lo que estamos haciendo es una evaluación ex ante. Pero hay otra evaluación inicial que es la evaluación diagnóstica.
Y la evaluación diagnóstica no mira tanto el proyecto, sino que lo que mira es la situación educativa, para a partir de ahí tratar de reorientar o orientar mejor una propuesta de intervención. Entonces, en momentos iniciales de los proyectos tenemos estos dos tipos de evaluación, ex ante y diagnóstica. También se ha clasificado la evaluación según sus agentes, quién la lleva adelante. Entonces es común escuchar evaluación como autoevaluación o evaluación interna, la llevan quienes son los responsables directos del programa o de la actividad. Se habla de una coevaluación cuando es evaluación por pares, y la otra categoría que suele usarse es heteroevaluación o evaluación externa. Y finalmente, aparte de la autoevaluación interna, coevaluación por pares o externa, se habla también de evaluación mixta, como es el caso de los modelos de evaluación que implementa Coneau, esa evaluación mixta. Finalmente, tenemos algunas otras clasificaciones que están más orientadas hacia la cuestión metodológica, epistemológica. Hay una clasificación básica, digamos, más que clasificación, una diferenciación que hace Stake entre evaluación preordenada y evaluación constructiva o constructivista. Esto lo vamos a volver a ver, particularmente en un artículo que les propongo de lectura sobre este tema, en la que explica la construcción del referente. Es decir, esta diferenciación asume que hay distintos enfoques de evaluación o distintos abordajes metodológicos para la evaluación según cómo construimos el referente contra el cual establecemos la comparación para emitir el juicio. Es decir, todo juicio parte, es decir, todo juicio valorativo implica una comparación. Esto ya lo vimos en el texto de Vizcarra-Herles, en esa definición que les proponía que atendamos porque me parece muy completa. Ellos ahí lo que están proponiendo entonces es la importancia del referente que se toma para la comparación. Ese referente puede ser previamente construido, normalmente desde la teoría educativa, desde la teoría de gestión, etc. Se construye un modelo que va a definir cuáles son las dimensiones importantes, y a partir de ahí, de esas definiciones, va a establecer una forma de evaluar el objeto en donde se puedan constatar o comparar evidencias en relación a ese modelo previo. Esas son evaluaciones preordenadas. Y las constructivistas, o también incluso las deliberativas, que son las que yo más rescato, en realidad lo que plantean es el referente contra el cual se contrasta el objeto que estamos evaluando, no está construido a priori, sino que eso se va construyendo en el camino junto con la investigación de la evaluación. Esa es la característica de las evaluaciones constructivistas, que después veremos que normalmente se llaman, según House, estudios de caso. Otra clasificación es referente a su perspectiva epistemológica, o se toma como criterio su perspectiva epistemológica. En esto, Félix Angulo Rasco, es un profesor de Málaga, que justamente lo que él hace es diferenciar según la perspectiva epistemológica. Dice, bueno, están las racionalistas de base positivista, en las que la evaluación estaría considerando que es posible llegar a constatar una verdad objetiva, que lo importante es poder dar cuenta a través de una medición, indicadores que nos permitan medir y constatar fehacientemente esas situaciones. Entonces, la base de esa epistemología, tal cual ustedes lo van a poder discutir y analizar un poco más adelante, es que existe una verdad objetiva que es posible de dar cuenta desde nuestra mirada como investigadores o como evaluadores, de modo de que no haya intervención de los problemas de la subjetividad. La otra corriente que analiza Angulo Rasco y que ubica distintos enfoques ahí es la transaccional, que es justamente la cualitativista.
La cualitativista está representada por distintos autores. Nosotros trabajamos fundamentalmente Stake, y la característica de esto es que la realidad se construye como concepto de cómo conocemos el mundo, cómo conocemos la realidad, y la evaluación entonces asume una problemática muy diferente, porque va a tratar de dar cuenta cómo la gente percibe y valora sus prácticas educativas o los espacios educativos en donde transita y donde actúa, antes que estar predeterminada o predefinida. Y por último, una perspectiva crítica que, como veremos también enseguida, es una perspectiva que más que nada hace advertencias o señalamientos sobre los riesgos de la evaluación y generalmente no termina de proponer una metodología específica para la evaluación. Bueno, y por último, la última clasificación de tipo metodológica, que es la que vamos a tomar de House y la que ustedes van a leer ahora, tiene que ver con identificar los referentes clave en la historia de la evaluación y cómo fueron sus enfoques y cómo los han desarrollado. Entonces vamos a tener que, según autores clave y tradiciones relevantes del campo de la evaluación, se pueden identificar distintos tipos de modelos, como llamaba Staffelbein, o enfoques, como los llama House. Bien, cuando pensamos en los objetos de la evaluación, primero tenemos que advertir que el campo de la evaluación tiene problemáticas que atraviesan a toda la actividad evaluativa, desde el aprendizaje hasta la evaluación institucional. Vamos a encontrar problemáticas semejantes, pero aún así, según cada objeto, se desarrollan ciertas perspectivas. Y esto, por ejemplo, podemos verlo en el caso de la evaluación de los planes de estudio. Esto es un señalamiento que hacía Díaz Barriga en el año 2005, y él decía, bueno, cuando nosotros pensamos en la evaluación de los planes de estudio desde el punto de vista de la tradición educativa, fundamentalmente se han evaluado el aprendizaje de los estudiantes, los contenidos curriculares, las prácticas de enseñanza. Ahora, es muy diferente evaluar un plan de estudio como diseño curricular y como propuesta curricular a pensar en evaluar un programa educativo donde entonces el objeto cambia porque se introducen temas que tienen que ver con la gestión institucional y mecanismos de designación de autoridades. Y bueno, él hace una lista, dice, un programa educativo es mucho más que un plan de estudios, ya que significa también analizar las formas de gobierno, los mecanismos para designación de las autoridades académicas, así como una ponderación sobre la normatividad institucional y sobre el conjunto de reglamentos con los que opera, la calificación del personal académico medida en tiempo de dedicación al programa y en sus aplicaciones, tema al que algunos otros comités le conceden mayor importancia, dice él, pero también a las formas de pago, digamos, habla de los emolumentos, ¿sí? Las formas de reconocimiento salarial. Es decir, cuando él plantea esto, está diciendo, bueno, nosotros traemos una tradición, en ese artículo él plantea, nuestra tradición de evaluación curricular se aproxima mucho más a líneas de investigación sobre las problemáticas del currículum que a las formas de evaluación que derivan de la tradición de la evaluación de programas y proyectos sociales, tal como veíamos en la unidad anterior. Entonces, también los objetos tienden a asumir diferentes características, y en el campo de la evaluación curricular aparece esta tensión entre evaluarlos como programas académicos o evaluarlos estrictamente como diseños curriculares en funcionamiento, con todas las características que tienen esto, digamos, profundizando en los contenidos curriculares y las prácticas de enseñanza. Bien, tenemos una diapositiva acá porque quiero que ustedes vean, con un listado de principales evaluandos. Evaluandos es el término que utiliza Stake para hablar sobre los objetos de evaluación. Los principales evaluandos, tenemos acá un listado, lo voy a leer someramente, cosa de que podamos ponernos de acuerdo
en reconocer que toda esta heterogeneidad de situaciones, de objetos, tienen sus características particulares también a la hora de ser evaluados. Entonces tenemos evaluación del aprendizaje, de la enseñanza, pero cuando hablamos de evaluación de la enseñanza tenemos evaluación de materiales y recursos, de enfoques didácticos, evaluación del desempeño docente, evaluación de la función docente de la universidad, entra también dentro de lo que es la evaluación de la enseñanza. Currículum, pensamos en documentos curriculares como planes de estudios, pero también en la evaluación del currículum como currículum real. Instituciones, ¿cómo evaluamos instituciones? Bueno, ¿qué diversidad de instituciones? Centros educativos, escuelas, universidades, incluso agencias de evaluación que pueden ser evaluadas. Otro objeto que es sumamente recurrente son programas y proyectos. Y acá es importante pensar que estas categorías de programas y proyectos se entrecruzan y atraviesan los otros objetos, pero cuando hablamos en el ámbito universitario, cuando nos referimos a programas o proyectos, estamos pensando fundamentalmente no solo en los programas académicos como sinónimo de carreras, sino programas, pongo acá algunos ejemplos, de apoyo a la actividad universitaria, como programas de alfabetización académica para ingresantes, de tutorías, programas de becas, programas de iniciación a la investigación, etc. O programas, otro ejemplo, programas para el desarrollo de iniciativas de enseñanza innovadora o proyectos innovadores educativos, como por ejemplo el programa de virtualización de actividades curriculares que hace poco tiempo atrás empezó a desarrollar la Universidad Nacional de La Pampa, o UBATIC de la Universidad de Buenos Aires, que justamente es un programa para el desarrollo de la innovación a través del uso de tecnologías. Y finalmente, como otro objeto que plantea también sus características particulares, tenemos que pensar en la evaluación de las políticas públicas. La evaluación de las políticas públicas es otro objeto que también asume características particulares. Algo de esto vamos a poder ver en la tercera unidad, algo de esto. Una vez hemos reconocido esta enorme heterogeneidad y una lista que puede llegar a ser bastante más ampliada, estábamos destacando los principales objetos con los que nos encontramos. Hay que pensar que en algo que yo les comentaba también al principio, que es la cuestión de las escalas, la escala en que abordamos el objeto. Entonces, evaluar el desempeño docente en un departamento tiene que ver con trabajar con esos docentes, ya sea a través de encuestas de estudiantes o trabajos de discusión por pares, etcétera, distintas estrategias. Diferente va a ser pensar la función docente universitaria, que de alguna forma incluye el desempeño docente, pero la situación vista desde lo institucional abarca otras dimensiones. Entonces, cuando cambiamos de escala, estamos pensando en evaluación de la docencia, pero cambiamos de escala, y eso nos implica también cambiar de propuesta metodológica. Como ejemplo de esto, de esta situación de escala, tengo acá una pequeña diapositiva que quisiera que miren, porque esto lo hicimos para el Instituto Nacional de Formación Docente, un programa de evaluación curricular que se realizó cuando el proyecto de reforma de la formación docente del 2008 empezaba a implementarse en las distintas jurisdicciones. Entonces se armó una propuesta de evaluación considerando 3 escalas de análisis. La información se cargaba en todo el país a través de un mismo sistema informático, pero el sistema informático entregaba información pertinente para cada nivel que nosotros recortamos. El primero fue el nivel institucional. Entonces los estudiantes contestaban, es decir, había distintos instrumentos, entre los instrumentos una encuesta a estudiantes, para dar un ejemplo. Los estudiantes contestaban la encuesta era analizada por el sistema informático a nivel institucional, esa información estadística se le devolvía a la institución. Al mismo tiempo, la información era agregada a nivel jurisdiccional, es decir, que cada provincia tenía la devolución respecto a las estadísticas de sus estudiantes,
y a la vez, a nivel nacional, podíamos leer esas estadísticas agregadas a nivel de todo el país. Esto es un ejemplo de escala. ¿Y dónde hace quiebre la escala? En la información cualitativa. La información cualitativa de esos cuestionarios era analizada en las instituciones directamente a partir de la información cualitativa. Eso era información para que leyeran los equipos que coordinaban las evaluaciones internas de cada institución. Nosotros, a nivel jurisdiccional, les ofrecimos y se hizo una selección de casos a partir de los cuales se hizo un mínimo análisis cualitativo, pero igual eso quedaba en manos de la jurisdicción, definir qué información analizaban y sistematizaban, cómo la encaraban, y a nivel nacional tomamos una muestra de respuestas cualitativas a partir de las cuales hicimos el estudio. La idea era entonces que distintos instrumentos aplicados a docentes, a estudiantes y a directivos institucionales ofrecían información de diferente nivel de especificidad con diferente utilidad para cada uno de estos niveles de escala, digamos, de evaluación curricular. Y lo que terminamos haciendo fueron informes de evaluación curricular a nivel institucional, a nivel jurisdiccional y a nivel nacional. Este es un ejemplo para aclarar entonces el tema de las escalas. Bueno, entramos así entonces con esta introducción sobre los objetos y las escalas. Entramos ya a profundizar un poco en el tema de los enfoques o modelos. Hay discusiones en el campo sobre el uso del término modelo, porque la idea del modelo implica que es algo replicable, y lo que está en duda y es discutido profundamente en el campo educativo y sobre todo por la didáctica, en el campo de la didáctica, es hasta qué punto las propuestas de enseñanza o las propuestas de actividad en los ámbitos educativos son replicables independientemente del contexto en el cual se desarrollan. Desde ahí es que el concepto de modelo es profundamente criticado, pero algunos autores lo usan y lo definen de modo propio, reconociendo que modelo es una propuesta de ideas y de criterios que nunca van a poder ser replicados y que así deben ser tomados, es decir, deben ser tomados en cuanto a que proponen un conjunto de criterios que uno puede pensar, retomar, resignificar, actualizar, tomar, dejar, etc., a la hora de llevar adelante una actividad propia. Esta discusión entonces es saldada por House y dice, bueno, prefiero no hablar de modelos, prefiero hablar de enfoques. De hecho, cuando habla de enfoques, lo que está planteando es una especie de sinónimo de modelo, porque serían tipos idealizados, constructos utilizados para aclarar el pensamiento en el campo de la evaluación. Así lo define House. Con esta idea entonces es que vamos a estar utilizando enfoques o modelos casi como sinónimos, advirtiendo el riesgo de que el concepto de modelo pueda hacer creer que pueden ser replicables y no que deben ser reconstruidos o resignificados según el contexto de implementación.